¿Y podemos comprarlos? No, dice que solo están disponibles en Sudamérica. ¿Qué? ¡Sudamérica! Hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de Suda al mundo. Como cada fin de semana traemos las mejores actuaciones de los sudamericanos en cada liga europea, en cada liga sudamericana que haya. Siempre estamos ahí para ver a los sudamericanos dando su mejor nivel. Y en este caso traemos un partido muy especial. ¿Y a qué se debe? Lo están leyendo en el título: la vuelta de Gonzalo Plata luego del accidente, luego del problema, el inconveniente que tuvo hace cosa de unos días, más o menos, no sé cuánto será, una semana y media por ahí, que tuvo un accidente con su vehículo, estaba alcoholizado en dicho accidente. Y nosotros hicimos una especie de una opinión dimos sobre lo que había acontecido en ese momento a través de un video de Piero Hincapié. Y en estos momentos es la vuelta, es un momento importante porque después de un error se vuelve, la vida te da otra oportunidad, el fútbol siempre te da otra oportunidad y de eso se trata, muchachos. En la vida siempre va a haber obstáculos, hay algunos que los van a saltar, hay otros que los van a pasar muy fácil, hay otros que se van a chocar y se van a caer, hay otros que se van a tropezar, pero lo importante es seguir adelante, lo importante es levantarse. Está permitido caerse, está obligatorio levantarse, o sea, es obligatorio, es ley de vida, hay que levantarse de todo. Somos humanos, los jugadores también. Por momentos se llega a esta idea de que los jugadores parece que son robots, y no, son humanos también, todos cometemos errores, y lo importante es asumir esas consecuencias que puede llegar a tener este error, como le pasó a Gonzalo Plata, que no pudo estar en 2 partidos, si no me equivoco, y bueno, y volver de la mejor manera y aprender de los errores, es fundamental eso. Así que ojalá Gonzalito haya sacado cosas positivas dentro de todo de este error que tuvo y de este inconveniente que se le generó, de esta piedra que se le puso en el camino de su trayectoria, en el camino de su vida. Y bueno, veremos si esto le permite aprender de esos errores y poder salir adelante. Así que vamos a estar siempre, como les dije, ahí, porque Gonzalo Plata es un jugadorazo y tiene mucho nivel. Y no tenemos dudas de que tiene un futuro impresionante. Así que vamos a ver juntos, si les parece, lo que dejó el partido de Gonzalo Plata contra la Real Sociedad B, que jugó un gran partido, volvió a jugar, volvió desde el arranque encima, es muy importante eso, disputó 62 minutos, nada, es lindo volver a verlo dentro de la cancha, que es donde más lo disfrutamos, por supuesto, y de donde nunca se tendría que haber ido, de dentro del 11 titular, porque es el jugador que te marca la diferencia, en el plantel en el que estés siempre te va a marcar la diferencia. Por eso, cuando estuvo en la selección ecuatoriana en los primeros partidos, que lo fue llevando de a poco Gustavo Alfaro, yo les dije que me encantaba la manera de manejar a Gonzalo Plata, manejar en el sentido de apadrinarlo y de tenerlo bajo su ala, esa manera paterna de poder llevarlo adelante, de empujarlo de a poquito, de meterlo 15 minutos, después empezó a agarrar rodaje, jugó de titular. Entonces me parece que Gustavo Alfaro es un personaje fundamental en esta historia de Gonzalito Plata y por eso no quiero pasarlo por alto. Y bueno, vimos un gran partido de Gonzalo Plata, volvió bastante bien. Obviamente que del fútbol uno nunca se olvida cómo jugar, por más que estés 3 partidos afuera, 4 partidos, estos jugadores que tienen magia no necesitan rodaje para volver a su mejor nivel. Obviamente que nos hubiese encantado que meta un golazo o que asista o lo que sea, pero tuvo un gran partido. Dentro de todo tuvo un 82% de efectividad en pases, o sea, de 28 pases, 23 llegaron a destino, erró 5 nada más. Es un gran número para una vuelta después de, como les dije, de ese accidente que tuvo. Es importante agarrar confianza con la pelota. Se lo vio muy bien en el 1 contra 1. Eso es algo importante también porque es una de las características esenciales de su juego. Se lo vio muy bien. Le falta un poquitito de potencia, de explosividad, que la va a ir recuperando obviamente con el pasar de los partidos. Pero bueno, nada. Como les dije, vuelve después de una semana y media, un montón de cosas que pasaron en el medio, porque también tengan en cuenta que la prensa no ayuda mucho a la situación porque todo se eleva a la tercera, todo lo que pasa se eleva el triple, entonces es complicado también manejar eso, manejar la fama. Y bueno, y por eso
digo que me parece muy bueno el partido y que tiene que ser un puntapié para lo que se viene. Un puntapié, mejor dicho. Ya voy a hacer Piero hincapié en algo, pero por ahora no voy a ir con ese chiste, aunque ya lo dije, pero no importa, no voy a ir con ese chiste. Después, estuvo presente en la zona defensiva, tuvo 2 intercepciones, tuvo una falta cometida, faltas estratégicas, estas de las que vas aprendiendo a medida que vas agarrando experiencia. Decís, bueno, esta me encantó. Esta pisadita es hermosa, es característica de él. Pero bueno, ahí erró un pase, por ejemplo. Ese aceite final, ¿vieron que falta como los metros finales? Bueno, eso es lo que se pierde cuando no estás mucho tiempo dentro de la cancha. Le perdés un poco el timing. Pero como les dije, tenga paciencia, ya va a volver a su máximo nivel. Hoy tuvo un gran partido. Estamos también trayéndolo a de Sud al Mundo para que sepan que Gonzalo sigue estando ahí y que va a seguir estando. Y que merecía volver, lo necesitaba también. Y obviamente a nosotros nos encanta verlo dentro de la cancha porque lo disfrutamos como juega. Pero bueno, nada, me gustaría que ustedes también dejen su opinión acá abajo en los comentarios. Si opinan lo mismo que yo, o quizás dicen, no, es un acto de indisciplina que tendría que haberle costado más partidos afuera. O quizás hay más de uno que dice, y bueno, yo no mezclo lo que pasa afuera con lo que pasa dentro de la cancha. Y ustedes ya saben cuál es nuestra postura. Nosotros los disfrutamos dentro de la cancha a los jugadores, pero en cuanto hay algo malo fuera de la cancha, también lo reconocemos en los videos. No opinamos al respecto en el sentido de que no vamos a juzgar a nadie, porque no somos quien para juzgar a alguien. Todos cometemos errores, lo vuelvo a repetir, somos humanos. Y de eso se trata la vida, de cometer errores y después no volver a cometerlos. O sea, aprender de esos errores que uno comete para poder perfeccionarse. Nadie es perfecto y quiero que lo sepan eso, nadie es perfecto, todos los cometemos los errores y todos tenemos fallas. Entonces es cuestión de agarrar confianza otra vez, de la madre, que para mí cumple un rol fundamental en la vida de Gonzalito, lo ha dicho muchas veces en muchas entrevistas, la madre es todo para él, entonces yo creo que estar conectado con la madre lo va a ayudar y mucho, pero bueno, lo importante es que hoy volvió a agarrar confianza, ganó 2-0 el Valladolid, ahí se veía el ánimo que le daban los muchachos, sus compañeros cuando salía de la cancha, eso es muy lindo de ver también porque nada, te emociona el hecho, el gesto de decir, estamos con vos Gonzalo, vamos a salir adelante juntos, y es así. Bueno, Gonzalito Plata jugó un gran partido, 62 minutos como le dije, de a poquito empieza a volver, empieza a agarrar ese ritmo que necesita y que a nosotros nos gusta ver de él, sobre él por supuesto. Y Valladolid quedó en la posición 5, o sea, quedó quinto por detrás del Ponferradina, en el que está Quique Saverio, y quedan ambos con 37 puntos. Y al primer puesto que es el Almería, perdón, me estoy retrabando ahora, 45 puntos tiene el Almería, así que están a 8 unidades nada más del puntero, que es quien asciende. El Eibar está segundo con 39 y lo tienen a 2 puntitos, así que ojalá que el Valladolid de Ronaldo Nazario esté el año que viene en la primera división de la Liga Española. Y ojalá lo podamos ver a Gonzalito Plata ahí regateando un poco contra el Real Madrid, contra el Barça, el Atlético. Pero bueno, eso ya es más proyectar a futuro. Me gustaría que ustedes dejen su análisis acá abajo y si creen que estuvo buena la vuelta de Gonzalito Plata o si creen que todavía le falta un poco de aceite, un poco de engranar esas uniones que tiene dentro de la cancha, porque por supuesto una semana y media afuera te deja un poco afuera del esquema, pero bueno, ¿qué opinan ustedes? Como siempre les digo acá abajo, porque nos gusta hablar de fútbol, suscríbanse al canal, activen la campanita y no les digo nada, pero en minutitos nada más tenemos la reacción a Luisito Díaz. Ahora sí, un abrazo a todos, los quiero mucho y chau chau.